Bienvenidos a Gente Buenapartista. Vamos a hablar sobre la posible guerra inminente y en cierne que podría establecerse entre Estados Unidos e Irán. Ya ha dicho Irán de manera reiterada, lo ha dicho a través de su jefe de Estado Jamenei, a través de sus ministros, presidentes. Recordemos que hay que diferenciar en Irán el gobierno del régimen. El gobierno se elige en elecciones dentro de aquellos partidos considerados legales dentro del régimen de Irán. El régimen lo establece la Constitución. El régimen es el sistema de gobierno. Por ejemplo, en España también tenemos un régimen, que es el régimen de la transición, también llamado monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria es el sistema de gobierno, también llamado régimen, que tenemos en España. Y luego está el gobierno es el PP, el PSOE, ¿vale? La coalición de turno que se forme, eso es el gobierno. Pero el régimen es la monarquía parlamentaria, con toda su constitución, con todo su acervo de leyes, con toda una burocracia del Estado, con todas unas instituciones, eh, comunidades autónomas, parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales, etcétera. Todo eso es el régimen, ¿vale? Pues en Irán también hay un régimen. Y dentro de ese régimen se elige un gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que es un régimen que no es laico y que no te deja presentarte a sus elecciones si tú no aceptas la constitución de la República Islámica y no aceptas a la propia República Islámica. Si tú no aceptas esa no separación entre religión y Estado, si tú no aceptas que la política y la religión no están separadas en Irán, sino que están vinculadas con una prevalencia de la religión oficial del país, que es el Islam chiita, la mayoritaria. Si tú no aceptas eso, no puedes tener un partido legal en Irán y no puedes presentarte a elecciones. Entonces, es una democracia restringida, limitada. Dentro de este régimen tenemos que diferenciar el Estado civil, las instituciones normales que operan en tiempos de paz social, que operan en el día a día para trámites burocráticos, para cualquier tipo de cuestión de orden público o básica, para cualquier papeleo, temas de la administración, burocracia del Estado, etcétera, ir a un banco a resolver un asunto. Todo eso es Estado civil. La policía para dirigir el tráfico, para ponerte una multa, para vigilar que la gente lleve el cinturón de seguridad, etcétera. Todo eso es Estado civil. Y luego está el Estado islamista, o la República Islámica, que serían instituciones que están para velar por el mantenimiento de ese régimen y porque el Estado siga una línea tanto antisionista y antiimperialista como de defender el Islam chiita en la región y en el propio país. Entonces, cuando el régimen se siente amenazado, empieza a operar a pleno rendimiento esta maquinaria islamista y aplica medidas represivas del tipo que sea necesario para prevalecer. En tiempos de paz social, cuando el régimen no se siente amenazado, operan las instituciones normales del Estado civil. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en Irán, ¿vale? Entonces, ya varias veces, tanto el gobierno como la máxima representación del régimen en sí mismo, que es el jefe de Estado, que es Jamenei, han dicho que no van a ser los que empiecen el conflicto, que no van a dar el primer golpe de ese conflicto. Ahora, si los golpean, se defenderán. Cualquier golpe que reciba el Estado iraní va a tener una respuesta. Esa es la doctrina militar iraní en la actualidad. La doctrina militar representada por su régimen y secundada por su gobierno. Debemos tener eso en cuenta. Entonces, la gente que dice que es un régimen terrorista de Estado, asesino, la Guardia Revolucionaria iraní, que es parte de ese régimen islamista, es un baluarte de la República Islámica que vela por su mantenimiento, porque la dirección del gobierno siga siendo antisionista y antiimperialista, etc. Ha sido declarada como grupo terrorista, en igualdad de condiciones con Estado Islámico y con Al-Qaeda y todo esto, con la ETA y con todo, ¿vale? Entonces, eso habilita a los gobiernos occidentales a intervenir las cuentas bancarias vinculadas a miembros de esta Guardia Revolucionaria iraní, así como de su aparato militar, la Sepah, que opera en conflictos extranjeros en defensa de esta línea antisionista, antiimperialista y de promoción y defensa del chiismo en la región. Bien, han sido declarados terroristas, entonces ahora pueden intervenir cualquier cuenta bancaria vinculados a miembros de estos organismos
y quitarles el dinero. Vale, eso tiene que estar claro por ahí. Entonces, claro, la gente que dice, como este régimen mata cuando se lo cuestiona, tildando de agentes del sionismo y del imperialismo a todo aquel que lo cuestiona, sin diferenciar entre manifestantes normales, pacíficos que se rebelan o se quejan de la peora de las condiciones de vida, la forma en que las condiciones de vida han empeorado. El tema de la devaluación de la moneda, cómo afecta a la economía en el día a día. Bueno, la gente protesta por eso. De hecho, el conflicto empezó como una huelga obrera y de comerciantes en el bazar de Teherán. Es decir, un conflicto de carácter netamente proletario o de clase popular. No tenía un tinte proimperialista, no tenía un tinte burgués, filosionista ni nada. Rápidamente se han empezado a meter gente violenta en las manifestaciones, que yo he llegado a ver fotografías, imágenes en movimiento, con gente con kalashnikovs, con fusiles de asalto en barricadas, vestidos todos con pasamontañas, tanto los que llevaban kalashnikov como los que estaban al lado con ellos, que no llevaban ningún kalashnikov, pero había ahí fuego, barricadas con una... O sea, habían quemado algo para formar una... Habían hecho una pira para formar una barricada y estaban en una especie de batalla urbana contra la policía. Vale, pues detrás de esa barricada, junto con esos manifestantes más exaltados, por así decirlo, más quemacontenedores, había gente con Kalashnikov. Sí, es un hecho, eso lo he visto yo. Eso nadie me lo puede negar. Yo he visto gente con un tipo de arma que no es normal que la gente común y corriente tenga en Irán. Ni siquiera los coleccionistas de armas que yo he conocido en Irán tienen eso. Tienen armas antiguas, hierros viejos, una pistola española de los años 30 o 20, de la marca Yama. Tienen eso, pero no tienen un Kalashnikov. Tienen una UFI de la época del Shah, oxidada, un hierro viejo, que se lo vendió Israel al Irán del Shah. Pero no tienen un Kalashnikov. O sea, estamos hablando de un tipo de arma relativamente reciente, metida ahí, no sabemos cómo, porque eso no estaba dentro del país. Entonces es evidente que hay una maniobra de meter a gente armada o de armar a gente que ya está dentro exaltada, rabiosa, y aleccionarla para convertir ese conflicto civil en una guerra civil, en un conflicto armado. Además, haciendo propagar la consigna Trump ayúdanos. Es decir, convertir una manifestación, una protesta, unas huelgas de trabajadores y de comerciantes, convertirlas en una intervención militar extranjera por parte del imperialismo estadounidense contra Irán. Eso es así. Evidentemente, ante esta situación, como no podía ser de otro modo, Estados Unidos e Israel han aprovechado la coyuntura y están dirigiendo una armada enorme con portaaviones, aviones a tutiplén, barcos, de todo, buques, al Golfo Pérsico, a las inmediaciones de Irán, acerca de su litoral, tanto por sur como por el oeste, Golfo Pérsico, como por el este, más pegando a la India. Bien, ya una parte de ese contingente está establecida allí. Y están llegando más. Y claro, la posibilidad de que sea para usarlo y no de adorno es bastante alta. Ante eso, la doctrina militar iraní es: no vamos a dar ningún golpe, pero nos defenderemos. Tenemos un enorme arsenal de misiles y estamos dispuestos a usarlos en defensa ante cualquier golpe que se nos aseste. Y tiene que ser así, porque es que si no, borrarían a Irán del mapa. Y lo convertirían en un estado roto, en un estado fallido, como Siria. La gente que dice: es que es necesaria la intervención yanqui para derribar al régimen y derrocarlo, derrocar a esa dictadura terrorista. Porque no hay forma de hacerlo pacíficamente, no hay forma de hacerlo solamente protestando, y la gente no tiene capacidad de hacerlo porque no son un ejército, ni tienen suficientes armas, ni tienen nada. Y si el ejército no nos apoya, no se puede hacer otra cosa. ¿Cómo nos libramos de esta dictadura? Es lo que dicen. Bien, primero, en Irán no se vive tan mal. Segundo, ahora se vive bastante peor por el tema de la devaluación de la moneda, que ha llegado a niveles insostenibles, como consecuencia de un bloqueo extranjero que agrava mucho la situación, como consecuencia de sanciones, de amenaza a cualquier país que quiera comerciar con Irán
de no dejar a sus empresas comerciar en Estados Unidos, vender productos en Estados Unidos, etc. Entonces, frente a eso, muchos países y empresas de muchos países tienen que elegir. Y eligen preponderantemente Estados Unidos, que tiene un peso específico fuerte en la economía mundial, frente a Irán, que puede representar un porcentaje muy menor, del 0,5% de la economía mundial. Y ese es el tema. Entonces, eso, que es una manera de terrorismo económico, es el principal factor que agrava la situación. Luego, se dice, es que el régimen iraní se gasta un alto porcentaje en aventuras militares en el extranjero y deja un porcentaje bastante pequeño de toda esa renta que le otorga el petróleo al gobierno, con lo cual le quita mucho margen de maniobra al gobierno. Bien, pero es que quizá no le queda otra, porque si Irán no hace esas aventuras militares en el extranjero, si no defiende a los grupos partidarios de Irán, a las distintas milicias chiíes que apoyan a Irán en esos conflictos extranjeros, contra Arabia Saudí, contra Israel, contra Estados Unidos, contra grupos yihadistas, contra Daesh, no lo olvidemos, contra Al-Qaeda, cumplen una función de defendernos a todo el mundo del terrorismo yihadista sunita. Si no hacen todo eso, si de entrada dejan caer Siria y no se tiran años aguantando con el tema de Siria, el siguiente en caer va a ser Irán. El siguiente en ser atacado y golpeado va a ser Irán. Entonces, cuanto más se traslade la guerra desde dentro de Irán hacia fuera de Irán, mejor para Irán. Y ese es el problema. Entonces, ¿hasta qué punto tiene opción y libertad el régimen iraní todo de hacer otra cosa que gastarse un dinero importante, unos recursos importantes en sostener, en trasladar esos conflictos hacia fuera de sus fronteras para que no sea la propia población iraní la que lo sufra, la que pague las consecuencias de bombardeos indiscriminados, de guerra civil, de grupos terroristas entrando dentro del país, violando sus fronteras, pisoteando la integridad territorial, la soberanía y el bienestar de la gente y meándose sobre ellos y cagándose en ellos. Entonces recordemos eso, recordemos qué les ha pasado a los países en los que Estados Unidos ha intervenido sobre pretexto de quitar a su régimen. Recordemos lo que ha pasado en Irak, cómo se ha convertido en un estado fallido, un estado roto, un estado dividido por disputas sectarias, cómo después de irse de ese país ya de por sí lo bastante destruido, Irak, cómo después de irse Estados Unidos de Irak, hubo incluso una guerra civil con la entrada de Estado Islámico en escena y la invasión de gran parte del territorio iraquí por parte de Estado Islámico, llegando a invadir su segunda ciudad más importante, Mosul, y hizo falta llevar a cabo una guerra civil entre yihadistas suníes, Estado Islámico y demás, y el gobierno legal, dirigido por un partido chiita. Y bueno, toda la población chií, que es mayoritaria en Irak, pero que también hay mucha población suní, la población chií puede ser un 60% de Irak, la suní un 40%, quizás 35%. Bueno, pues toda esa población chií no tiene otra que apoyar a su gobierno. Pero es que mucha población sunnita, no yihadista, no radical, que no está de acuerdo con el islamismo, ni con el yihadismo, ni con el extremismo religioso, tampoco está de acuerdo con el Estado Islámico y no tiene otra, por tanto, que apoyar a su gobierno, aunque haga cosas mal. Porque son los que le van a defender. Los van a defender de ser crucificados por Estado Islámico, o degollados, o quemados, o vivir en un infierno yihadista, donde no eres libre de expresarte, donde tienes que tener un perfil bajo y no dar mucho la nota y no destacarte. Porque te pueden coger ojeriza y ajusticiar. Entonces, eso es lo que le ha pasado a Irak, donde ha intervenido Estados Unidos sobre pretexto de quitar la dictadura de Saddam Hussein, que era una dictadura laica. ¿Qué ha pasado en Siria? Donde había otra dictadura laica, además, pilotada por minorías como la chiita alawí, en menor grado la cristiana, suníes laicos, que también había en ese gobierno. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con este régimen, esta dictadura laica panarabista? Antisionista. Se han apoyado a grupos armados de corte yihadista suní durante años. Se han usurpado gran parte de la reserva de petróleo del este del país con ayuda de las milicias independentistas kurdo-sirias. Estados Unidos está apropiando el petróleo del otro lado de los ríos Tigris y Éufrates, del lado oriental del país. Ha llegado a faltarle petróleo al gobierno, al régimen sirio, y ha llegado un momento en que
con la retirada además de Rusia, ha implosionado. Y finalmente ha caído y ahora es un país gobernado por yihadistas suníes muchísimo peores que lo que pueda haber en Irán y que sí están cometiendo un genocidio sistemático de la minoría chií alawita. Paulatino, gradual, de a pocos, pero lo están cometiendo. Entonces, claro, se habla de los muertos que ocasiona Irán para reprimir unas protestas que acaban adquiriendo un cariz violento, donde llega un momento que el régimen acaba por no diferenciar entre manifestantes pacíficos y manifestantes violentos armados que incluso llevan Kalashnikov y que quieren convertir aquello en una guerra civil, que incluso tenían consigna de disparar a manifestantes. Los propios grupos violentos han llegado a disparar a manifestantes para echarle la culpa al gobierno y han disparado a policía para que haya una reacción violenta del gobierno. Pero es que esto mismo se hizo en Siria al comienzo de la guerra civil. Así es como empezó la guerra civil en Siria. En Hama, los islamistas llegaron a disparar a la policía desarmada, así como a manifestantes, para echarle la culpa al régimen. Y así es como la situación se fue enmarronando en Siria y se convirtió en una guerra civil abierta. Hay una agenda. Y algo parecido se hizo también en Ucrania con el Maidán, cuando se le dio el golpe de estado a Yanukovych, o antes de dárselo, con lo que es el Maidán. ¿Eh? Entonces, hay una agenda de lo que se conoce como revoluciones de colores que la CIA, el Mossad y estos grupos de corte proimperialista y prosionista aplican de manera sistemática en aquellos países contrarios al bloque geopolítico imperialista yanqui sionista u otánico sionista, cuando tienen la oportunidad de hacerlo, de aplicar ese tipo de agenda. Es una agenda desestabilizadora y la quieren aplicar ahora en Irán y están buscando el resquicio, el modo. Han aprovechado también el tema del independentismo kurdo en la provincia de Kurdistán, cuya capital es Sanandaj. No es toda la zona kurda de Irán, es solamente una provincia de mayoría kurda. Porque hay otras provincias de mayoría kurda donde no hay una afinidad por idearios independentistas, donde el independentismo es minoritario o inexistente, la gente es más bien nostálgica del Shah o pro república islámica. Está la cosa dividida entre los dos, como es el caso de Ilam, de Kermanshah, de los Lakis. Pero en Sanandaj y en la provincia de Kurdistán sí hay una presencia de ideario independentista más fuerte, de simpatía hacia el nacionalismo kurdo. Y se ha promovido allí el tema de la entrada de grupos guerrilleros kurdos independentistas armados, tratando de aprovechar la coyuntura de las protestas incendiarias. Y todo esto ha sido promovido, no me cabe la menor duda, por Estados Unidos, por Israel y por el clan Barzani que gobierna la parte kurda de Irak, de facto. La gobierna casi como un estado independiente de facto, lo que pasa que no reconocido como tal, porque si no, Turquía se metería y les daría pal pelo. No pueden permitir un estado independiente kurdo en su frontera, porque eso promovería el independentismo kurdo dentro de la propia Turquía. Bien, pues entonces esto es lo que les pasa a los países invadidos por Estados Unidos, supuestamente para derrocar regímenes. ¿Cuántas veces no ha bombardeado Israel Siria durante estos años de guerra civil? ¿Qué ha pasado cuando finalmente cayó Bashar al-Assad? Durante días, Israel se dedicó a bombardear de forma masiva e indiscriminada todas las infraestructuras militares que quedaban, porque no se fía del nuevo régimen, al que supuestamente apoyan, un régimen yihadista, sunita. Un régimen asesino, mucho más que lo que puede hacer. Entonces, criticamos los muertos de la República Islámica iraní, pero no los criticamos de los países más yihadistas y más islamistas a los que se ayuda. No los criticamos en Arabia Saudí, no los criticamos en Siria, no los criticamos... claro, hay un doble rasero. A lo mejor el problema es que... Aquí el problema a lo mejor para el imperialismo y para el sionismo no es que muera gente. A lo mejor el problema es si estás conmigo o estás contra mí. Y a lo mejor el problema es hacerse con el petróleo, con las reservas de petróleo. Claro, es que esa es la riqueza mayor de Irán. La renta petrolera no es la única, pero es fundamental. Y el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica empieza desde el momento en que, al llegar Khomeini al poder, no cumple la promesa que le hizo al presidente Carter de si llego al poder, te venderé preferentemente el petróleo a ti, Estados Unidos. No cumplió esa promesa, se lo vendió preferentemente a China y a Rusia, y ahí empiezan las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que hubo un primer intento de destruir la República Islámica o dañarla,
promoviendo la guerra de Irak contra Irán. Es decir, arengando a Saddam Hussein para que invadiese Irán. Y le conquistó un territorio que luego acabó perdiendo. Una guerra que fue sangrienta, ¿no? Que duró tiempo. Mucha gente tuvo que irse a vivir a la montaña para que no le cayeran las bombas encima. Es el caso de la familia de mi mujer, por ejemplo. Estuvieron años viviendo en tiendas de campaña y cuando volvieron, pues se encontraron casas de sus vecinos rotas. ¿Entendéis? Este es el talante de Estados Unidos. Estados Unidos no hace las cosas por razones humanitarias, no hace las cosas por amor al arte. Las hace con unos intereses, unos fines, que tienen al final que ver con propagar, extender y afianzar su hegemonía y obtener un beneficio. Se comporta de una manera depredadora, es un imperio depredador. Y hay que decirlo con todas sus letras. No seáis ilusos los que tenéis alguna esperanza en la futurible invasión o ataques de Trump. Porque puede ser el principio de una destrucción mucho mayor, donde muera mucha más gente. Recordemos la gente que ha muerto en la guerra civil de Siria. Recordemos la gente, que son 300.000, 350.000, 400.000, y la gente que ha muerto en la guerra de Irak. Una cifra parecida. Son muchísimos más que lo que puedan morir en manifestaciones tipo Maidán, donde se meten grupos armados. Para provocar bajas tanto entre los manifestantes como entre la policía y que ésta responda.